¿Quién me quiere ayudar a leer capítulo 2, versículo 1 al 14? Y lo vamos a entender por qué. Porque tenemos que ver el contexto de esta escritura que nos va a ayudar mucho para el tema. Si quieres, yo puedo ayudarte. ¿Sí? ¿Quién es? Claudia. Adelante, Claudia. Muchas gracias. Es que no los veo aquí, por eso. No te preocupes. Dice así, Tito 2, versículo 1. Tú, en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A los ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así, se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de confianza para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Perdón, hasta el 14. Sí. ¿Listo? Perfecto. Acompáñenme en una oración. Señor y Padre, que estás en el cielo en esta mañana, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de hablarte, la oportunidad que nos das de que tú nos escuchas, Señor. Eso ya es una gran bendición, saber que tú nos escuchas siempre, Padre. Bendito y alabado seas por ello, Señor. Y en esta hora te pedimos que me borres por completo y seas tú quien dé la enseñanza el día de hoy, que nos des corazones receptivos, Padre, a tu enseñanza. Queremos conocerte, queremos agradarte, queremos amarte cada día más, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que te quedes con cada una de mis hermanas, con los ministerios que representan, con las familias que representan, Señor. Te necesitamos tanto, Señor. Vemos la gran necesidad que tenemos de ti, Señor, de tu dirección, de tu guía, de tu compañía, de tu perdón, Padre. Bendito y alabado seas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues resulta que aquí en Tito, ¿no? Nos está hablando, si recordarás, en el capítulo 1, Timoteo le escribe a Tito, diciéndole, encargándole que nombre pastores, y recordarán algunos de ustedes en qué ciudad es donde estaba Tito. Si alguien lo recuerda, lo puede decir. Abra su micrófono. Creta. Muy bien. Estaba en Creta y esta ciudad era conocida, según el capítulo 1, cómo era conocida la sociedad. Una sociedad conocida de corrupta, ¿verdad? Mentirosa, glotones, había de hecho un refrán al respecto, ¿no? Era una sociedad corrupta, decadente en muchos sentidos. ¿Y cómo es que va a influir o cómo va a enseñar o qué va a decir, le dice Timoteo a Tito? Y aquí, en el capítulo 2, la palabra inicial es pero tú, ¿no? Pero tú habla. En algunas versiones dice, pero tú habla, ¿no? En otras enseña lo que está de acuerdo en la sana doctrina. Ese pero hace un contraste con estos falsos maestros, con estos impíos que hay por ahí, ¿verdad? Para que enseñe
la sana doctrina. Y habla, enseña, esta palabra que aparece aquí, tiene que ver con hablarlo cotidianamente, todo el tiempo, ¿no? No solamente, no desde una enseñanza solamente del púlpito, sino esta enseñanza unos a otros. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esta era la forma que iba a influenciar a una sociedad decadente. ¿Cómo? Enseñando la sana doctrina. Qué interesante, ¿no? Suena muy familiar a nuestros días, por eso me encanta la Biblia, porque siendo un libro de tantos años, es un libro vigente, es un libro contemporáneo, que lo podemos traer acá. En el versículo 2 nos habla acerca de los ancianos, ¿no? Lo que pide de los ancianos, ¿no? Y en el versículo 3 empieza así mismo. Esta palabra así mismo, ¿qué significa? Que así como los ancianos, a las ancianas, ¿no? Se les pide que sean reverentes, ¿no? Deben ser reverentes en su conducta. ¿Qué está pasando aquí? A este Tito, ¿verdad? Le está diciendo, habla lo que está en conformidad. Significa, básicamente, que la doctrina y la vida deben armonizar. Esa es la clave, queridas hermanas, para todo lo que sigue del versículo 2 al 10. Esa es la clave. Que esta doctrina, ¿verdad? Y se te dan cuenta en las cartas de primera y segunda de Timoteo, tiene que ver doctrina y vida práctica. Recordarán en Timoteo, 1 Timoteo 4:16, ¿no? Que ten cuidado de lo que enseñas y de lo que vives, ¿no? Si lo haces así, se salvarán muchos, parafrasear. Entonces, esto es lo que nos está diciendo acá. Es como que la base. Vamos a ver cuál es la base, ¿verdad? No se puede separar los primeros versículos de Tito 2 con los siguientes, del 11 al 13. No se pueden separar. Todo esto que nos está pidiendo, ¿verdad? Y lo vamos a ir desglosando, desde las ancianas. Primero, es un grupo, ¿no? Porque está hablando de una sociedad, ¿no? ¿Cómo va a impactar esta sociedad? Bueno, ancianos, ancianas, habla de jóvenes, ¿no? Mujeres jóvenes, jóvenes hombres, habla de esclavos, ¿no? Y cómo, qué haría uno en esta aplicación de la doctrina. Entonces, por eso es que estamos viendo esta reverencia. Okay. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a volver a esta escritura. ¿Qué se debe enseñar? Nosotras, como maestras de bien, que lo vamos a ver, ¿no? Porque dice ahí, reverentes, ¿no? ¿Qué necesitan hacer? Y maestras del bien o maestras de lo bueno. ¿Qué se debe de enseñar? Pues nosotros enseñamos principios, queridas hermanas. Principios. Lo podemos ver, y los vamos a ver algunos, segunda de Pedro 3, ¿te acuerdas? De la belleza interior, ¿no? En primera de Timoteo 2:9, que nos vistamos de buenas obras. ¿Qué se debe enseñar? Y la otra pregunta, ¿cómo se debe enseñar? Ah, Tito 11 al 14. Porque esta sería la base para los otros versículos, como les comentaba. ¿Están conmigo? Regresando a esta reverencia, ¿no? Porque lo primero que nos pide a las ancianas, a las mujeres ancianas, que pueden ser de edad o pueden ser edad en la fe, mayores, sean reverentes, sean. Si te das cuenta, ser reverente no es de hacer, es de ser. Eso me llamó mucho la atención. Ser reverentes. Ser reverentes es algo que se enseña, pero también es algo que se es. Es un proceso, eso no se enseña con una clase, se enseña con una vida. Por eso las ancianas necesitaban ser reverentes. Originalmente esta palabra, la palabra en el griego, que tiene que ver con reverencia,
tiene que ver con la idea del comportamiento digno del sacerdocio. O sea, cómo se comporta un sacerdote. Entonces, por eso veíamos hace ratito, si ustedes recordarán, la escritura en Apocalipsis 1:6 dice, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. O sea, los cristianos, hombres y mujeres, sacerdotes, ¿no? Sacerdotes. Ya no hay un templo, pero es en una vida. Esto implica reverencia. Implica comportamiento digno del sacerdocio. Y tiene una vinculación con la solemne actitud que corresponde al templo de Dios, como sacerdote. Esta palabra reverente. Entonces, las ancianas son parte de este templo y sacerdotisas en el mismo. Entonces, implica todo, ¿no? Implica el comportamiento que nace de un corazón. El atavío y la conducta deben corresponder a esta dignidad, ¿no? Debe ser evidente, ¿no? Y esto vamos entonces viendo ciertas cosas al respecto. Veíamos, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente de estas virtudes? De lo que está pidiendo Tito 2, del 1 al 10, a los diferentes roles, a los diferentes, partes de una sociedad y de partes en la iglesia, ¿no? De diferentes edades. ¿Cuál es la fuente de estas virtudes? ¿Cómo se originan y con qué propósitos se deben usar? Y entonces, aquí es lo más importante. ¿Cómo se debe enseñar esto? ¿Qué enseñar y cómo se debe enseñar? Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Reverencia tiene que ver con esta actitud de sacerdote, tiene que ver con adoración, ¿no? Tiene que ver con una correcta adoración. Y en la adoración, lo más importante tiene que ver con el interior, el corazón. Como todo, no debemos enfocarnos únicamente en el comportamiento, siempre debemos apuntar hacia el corazón. Aquí nos está diciendo que esta fuente de estas virtudes, pues es la gracia de Dios. ¿No? ¿Puede un cristiano aspirar a estas virtudes? Porque la gracia de Dios en Cristo es esta sabia maestra. Porque aquí dice, enseñándonos. La gracia nos enseña. O sea, la gracia, ¿no? No solamente nos salva, no solamente es una gracia salvífica, es una gracia que nos enseña, queridas hermanas. Nosotros debemos ser maestras que enseñan con gracia. ¿Qué es lo contrario? No de una actitud fariseica, no de una actitud legalista, con una actitud en gracia. Un pedagogo, ¿no? Un pedagogo conduce a los niños paso a paso. Así también la gracia nos conduce y guía suavemente. Negativamente, ¿qué es lo que enseña? Nos conduce a renunciar o rechazar, ¿verdad? Los deseos mundanos. Eso es en cuanto a lo negativo, ¿no? La gracia nos ayuda a rechazar los deseos mundanos y la gracia, por pura gracia, queridas hermanas, queremos aspirar a agradarle a Dios. Por eso es que todo esto que pide aquí en Tito 2 no es como algo de que te pueda superar personalmente, es para el creyente, es para el que ha nacido de nuevo, es para cristianos. Esta gracia que nos permite ser santificadas. ¿Te das cuenta? La gracia nos enseña. ¿Habías pensado que
que así es la gracia. Qué hermoso, ¿no? Pensar en enseñanza y pensar en gracia, ¿no? De una manera que nos guía suavemente, nos guía. Y así nosotras, como maestras de bien, necesitamos hacerlo con gracia. Entonces, ya vimos, ¿no? A ser reverentes y quisimos ver el contexto y vemos que es vital. No se puede separar Tito 2 del 1 al 10 de Tito 2 del 11 al 13. No se puede separar. Nos enseña. Y en este sentido, vamos a ver cómo, si ya vimos que tiene que ver este sacerdocio, esta reverencia con una actitud del sacerdote, pues vamos a ver que tiene que ver con un atavío también. Vamos a ver en 1 Timoteo 2:9, ¿no? Tiene que ver con esta reverencia. ¿Qué dice? Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Ok. Vimos entonces que la gracia, ¿verdad? Estos versículos que vimos anteriormente, es esta obra poderosa de la gracia, ¿no? Que obra en el corazón. Es motivada por el ejemplo de Cristo y se mide por la palabra y su meta es la gloria de Dios, lo que vimos en la escritura pasada. Los versículos pasados nos proporcionan, querida hermana, la base teológica para el estilo de vida recomendado en los versículos anteriores. Los cristianos, querida hermana, no deberían llevar una vida santa, más bien deberían de llevar una vida santa, porque la gracia de Dios que nos salva es la misma que nos instruye para vivir una forma nueva. Esto es lo más hermoso, lo que enseñamos nosotros. Entonces, viendo esta escritura que estamos aquí de la modestia, podemos checar que no es un reglamento de vestimenta, ni cubrir cierto porcentaje de la piel, a ver cuánto, ¿no? Y a veces podemos ver este tipo de cosas de dos formas. Los extremos, la policía, ¿no? La policía al respecto, ¿no? De manera fariseica. Pero también podemos irnos a otro extremo del descuido, como si no fuera importante, ¿no? Son las dos. Tenemos que irnos en medio, al equilibrio que da la palabra de Dios. La modestia es la adoración del corazón humilde expresado en conducta y apariencia. Aquí dice, asimismo, las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿En qué contexto está hablando esta escritura? Está hablando de la integridad de los ancianos, ¿no? De estos requisitos. Y empieza también con los diferentes segmentos de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el principio aquí? Las buenas obras. Si el tiempo que utilizábamos, ¿no? Para vestirnos, ¿no? Para arreglarnos, bueno, es más importante el tiempo que utilizamos en lo interior, las buenas obras que corresponden a la piedad. Entonces, querida hermana, la modestia es una condición del corazón que se manifiesta en el comportamiento externo. Es importante notar que lo que le agrada a Dios es la adoración del corazón, una actitud humilde seguida por una presentación humilde. La humildad, como el sacerdocio o cualquier otra cosa, tiene que ver en el interior del hombre, ¿no? Es como cuando decimos, ay, te viste, él es humildito, mira cómo se viste. No, tiene que ver adentro, ¿sí? Esta modestia, en el griego, sofrosine,
literalmente significa mentalidad sobria, de una forma sobria. ¿Te das cuenta cómo estas escrituras apuntan al corazón? Apuntan al corazón. La modestia, queridas hermanas, tiene mucho más que ver con la condición de nuestro corazón. Lo repito. Más con eso que con las características específicas de nuestro guardarropa. No olvides que el principio, la prioridad, es el corazón, el interior. Lo triste es que esta modestia la hemos como que la asociamos como con una obediencia a un conjunto de reglas legalistas. Y esto como en cualquier cosa del cristianismo, ¿eh? O sea, esto, la forma de vestir como cualquier otra cosa, siempre tenemos que ponernos los anteojos hacia el interior, hacia lo que Dios ve, hacia lo que a Él le importa más. Además, las reglas son algo arbitrarias, ¿no? Se diferencian de un lugar a otro, de una iglesia a otra, de una cultura a otra, de una situación a otra y de una persona a otra, ¿no? A veces el clima, yo me acuerdo, siendo soltera viviendo en Cancún, y yo iba al servicio con camiseta, una camiseta, era el calor, ¿no? Jamás me pondría una camiseta en la Ciudad de México, o sea, y me iría así, no, es como, no, pero era el calor. ¿Sí me explico? Por ejemplo, eso es algo así, eso es un paréntesis. A veces, te digo, vemos eso, cuando una mujer cristiana quebranta alguna de estas reglas, se toma en cuenta y aún se cuestiona su compromiso con su santidad. A veces somos como policías, ¿no? La policía de la modestia. La policía de la modestia pues le ha dado una mala reputación a la modestia. Ahora, como veíamos que solo unos pocos versículos después de instruir a las mujeres a vestirse de una manera decorosa y prudente, Pablo instruye a los obispos a ser decorosos y prudentes. Primera de Timoteo 3:2. El comportamiento decoroso y la prudencia, este dominio propio, son rasgos que deben mostrar todos los que aman a Cristo, hombres y mujeres. Es a lo que quiero llegar. Son principios que se nos pide, los pide Dios como hijos suyos. Tiene que ver más con identidad, quiénes somos. La reverencia se nos va a hacer como un cortocircuito si no pensamos en Dios, ¿no? Si no pensamos en querer agradarle. Una forma de la palabra aidos, ¿no? Que también es una forma en griego para modestia, la han traducido como reverencia en Hebreos 12:28. ¿Quién la tiene por ahí? ¿La puede leer? Yo la tengo, ¿te la puedo leer? Sí. Dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Ajá. La tenemos aquí en la pantalla, por lo cual, muchas gracias por leerla, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Este aidos es aquí. Ah, a ver, ¿por qué me está hablando de qué manera de vestir, modestia y no sé qué? Tiene que ver con reverencia, queridas hermanas. Por eso, al ser reverentes, por eso es que las ancianas están a ser reverentes y enseñar reverencia. Esta reverencia, te das cuenta, está siempre enfocada en la adoración y en la alabanza, pero adoración, ¿cuándo adoras? No solamente adoramos los domingos en la iglesia, adoramos todos los días, adoramos en nuestra vida cotidiana.
Y en este sentido, ¿verdad? Esta misma palabra, aidos, que está en Timoteo 2:9, ¿verdad? Esa misma que aquí aparece en Hebreos. Y me impresiona porque los traductores utilizan palabras como asombro, temor piadoso, reverencia en lugar de modestia, ¿no? Tiene que ver con eso. Entonces, la modestia y la reverencia, queridas hermanas, está entrelazada, ¿no? Están entrelazadas. Debemos adorar a Dios con modestia. ¿Qué implica? Humildad. ¿Qué implica? No estar pensando en nosotras mismas y lo que nos agrada a nosotros, sino ¿quién? En agradar no a los hombres, no a las personas, no a quien nos rodea, sino agradar a Dios. Eso es lo que debemos estar pensando en cada acto de adoración. ¿Te das cuenta? En cada mandamiento que Dios nos pide, estamos pensando en agradarle. Es un deseo de agradarle. Dice Por que eso, la modestia y la reverencia van engranadas, que se trata de que Dios, lo que ves tu corazón. Ahí tengo mi eco. Ay, sí. Muy bien. Entonces, qué hermoso, ¿no? O sea, esto está muy hermoso porque entonces nos cambia totalmente qué es lo que debemos nosotros ayudar o enseñar. Es una oportunidad en el discipulado de cada día, ¿verdad? Pero apuntar hacia quién. Enseñar quién es Dios. Enseñar quiénes somos. Somos sus hijas. Somos sacerdotes. Esa es nuestra identidad. ¿Te das cuenta? Está muy diferente, ¿no? Debemos adorar a Dios con modestia. Es decir, con el debido respeto y consideración y no con arrogancia, insolencia o con un sentido descarado de importancia personal, ¿no? Y piénsalo, a veces las cosas que hacemos, ya sea vestirnos, lo que subimos a redes, tiene que ver más con nuestro orgullo, con quién soy yo, que empezar con la protagonista soy yo. Cuando mi identidad es hija de Dios, sacerdote. Y esto está hermoso. O sea, no soy cualquier persona. La identidad está determinada por ser hija de Dios. Entonces, los primeros cristianos veían la modestia como una actitud piadosa que fluía más allá de la forma en que se vestía una mujer, ¿no? La modestia la aspiraban hombres y mujeres. De hecho, todo lo que un creyente hace debe surgir de una conducta hermosa y modesta. Cualquier creyente, hombre o mujer. ¿Sí te das cuenta? Esto es hermoso. Cuando Pablo les dijo a las mujeres en Éfeso que su ropa debía ser modesta, no estaba aplicando un estándar aislado a las mujeres o a la ropa de las mujeres en general. Estaba señalando que la fe de una mujer debe influir en sus elecciones de vestuario de la misma manera que influye en el resto de su comportamiento. ¿No? Yo sé que cada día tú tomas decisiones. ¿Y tus decisiones de qué fluyen? Del querer agradar a Dios. ¿No? Espero que cuando estás frente al ropero eso pienses. Quiero agradar a Dios. ¿No? Cuando vas a subir algo a Facebook, quiero agradar a Dios. Cuando vas a enseñar a tus hijos y divertirte con ellos, quiero agradar a Dios. Ese es el pensamiento. Entonces enseñar reverencia, ¿qué implica? Enseñar quién es Dios, enseñar la identidad de quiénes somos en Cristo. Esta identidad te cambia y ves a la modestia distinto, como algo aspiracional, como la humildad. Primera de Pedro 3, si me ayudan a leerla, Primera de Pedro 3, pensando en otro principio que tiene que ver con ello. Fíjate cómo es Dios con esta humildad. Segunda de Pedro 3, versículos 3, me parece. ¿Quién lo tiene?
Un don. Acá lo tengo. Ok. Adelante. Adelante. Dice, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Wow, Dios me encanta porque Dios nos ubica, ¿no? Nos ubica. ¿Qué tipo de belleza es la más importante? Yo me acuerdo, estando en Culiacán, es una ciudad donde yo he visto las mujeres más bellas de la República y de los lugares donde yo conozco, pues súper bellas, súper así. Te encontrabas Miss México a cada rato y era la señora que trabajaba en la zapatería. O sea, sí, así. Ok, súper arregladas, muy guapas, planchado el cabello a 40 grados de temperatura, maquillaje. Yo me sentía toda ahí derritiéndome, todo. Guapísimas. Pero también donde yo veía fealdad, gritando, llevando de la mano primero al hombre, groseras, ¿no? Entrometidas. Y a la vez, contrastando en la iglesia, las hermanas bellas, bellas por dentro, su corazón, su humildad, su modestia, y eran bellas, eran más bellas, o sea, era como brillando. No sé cómo explicarlo, de verdad. Bellas. Tiene que ver con esto, con esta belleza, y no puedo decir, ay, acá envidiosa yo de las mujeres bellas de Culiacán. No, no es eso, sino que Dios mostrándonos lo verdaderamente importante. Esos son los principios, querida hermana, que nosotras necesitamos enseñar. Que las ancianas necesitan enseñar, siendo reverentes y enseñarlas. Pero eso se enseña día con día. No se enseña en una clase, no se enseña reaccionando con una situación. Nunca debes enseñar por reacción, nunca. Nunca. Más bien pensar, wow, ¿cuánto tengo que mostrar a Dios? Y si hay hermanas ancianas, mayores en tu ministerio, que enseñan, que ven necesidades en las jóvenes, deben hacerlo de esta forma, en gracia, con gracia, ¿no? Con amor, mostrando quién es Dios, mostrando la identidad, quiénes somos. Ya sabiendo que yo soy sacerdote, cambia mi manera de pensar. O sea, ¿qué? Entonces, sacerdote. Obviamente, ¿cómo estoy delante de Dios en una reunión? Claro, ¿no? ¿Cómo me arreglo para esa reunión? Por supuesto. Pero también, ¿cómo me arreglo? ¿Cómo me presento? ¿Cómo me arreglo por dentro, por fuera? ¿Verdad? Porque va a ser un reflejo del interior, lo externo. ¿Cómo me arreglo en cada acto de adoración en mi vida? Cada acto de adoración es un estilo de vida, ¿te das cuenta? La maestra de bien enseña, y luego ahorita lo vamos a ver, ¿qué es lo que enseña? Una forma de vida. Y enseña quién es Dios. Lo externo, queridas hermanas, debe coincidir con lo interno. Por eso es que sí, o sea, este es el equilibrio. 1 Timoteo 2:10, ¿cómo corresponde a quién? A las mujeres que profesan la piedad. Pero también, como corresponde a los hombres que profesan la piedad. ¿Sí te das cuenta? Porque ya si te das el contexto y te pones a leer 1 Timoteo, todo lo que le pide a los hombres, ¿sí? Hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, esclavos. Dice, ¿qué cosa? Cada quien, como parte de una iglesia, influyendo en una sociedad. Es como ibas a influir en una sociedad poniendo orden en la iglesia. ¿Te das cuenta? Querida hermana, la Biblia establece un estándar para la vestimenta piadosa que supera con creces, así supera, la observancia de un conjunto de reglas. Es mayor. No son las reglas. Es como la vida cristiana, no puedes poner reglas.
es mayor, tiene que ver con santidad, tiene que ver con reverencia, tiene que ver con cómo ves a Dios, cómo percibes a Dios, cómo percibes la iglesia. Por eso necesitamos ir hacia allá, a enseñar qué es eso. Hay varias formas, ¿no? Y estos principios los podemos ver para las mamás. Mamás enseñando eso a sus hijas, a sus hijos en general. Digo hijas porque estamos hablando ahorita mujeres enseñando mujeres, pero como mamá tú enseñas estos principios a tus hijos, hombres y mujeres, ¿no? Esta adoración, esta referencia. Entonces, esto es muy importante. La Biblia promueve el tipo de piedad que fluye de adentro hacia afuera, una piedad verdadera, no solo la apariencia de piedad. No solo la apariencia de piedad. Acuérdate que en Tito 1:6, creo que sí es 1:6, ¿quieren leerlo? En contraste, fíjate lo que dice. Amén. Dice, un líder de la iglesia debe ser alguien al que no se le puede acusar de nada malo. Debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben creer en Jesucristo, portarse bien y Es ser Tito obedientes. 1:6, Tito 1:6. ¿Sí? Sí. ¿Qué Yo era? lo tengo yo si quieren. A ver. Dice, es en la Biblia textual. Dice, el que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de libertinaje o rebeldía. Ok. Igual, libertinaje y rebeldía, ¿para quién? Para el obispo y para sus hijos, ¿no? En contraste, Tito 1 está hablando de este contraste, el contraste ya es en Tito 2, que no ser así, es la diferencia. El adorno espiritual, queridas hermanas, es la realidad. El adorno físico es el símbolo de esa realidad. ¿Te das cuenta? Nuestra vestimenta externa es de importancia secundaria, pero no es sin importancia, ya que da testimonio de nuestra vestimenta espiritual. Pero muchas otras cosas también, ¿eh? ¿Te acuerdas? De la abundancia de tu corazón habla tu boca. Yo no puedo ver el corazón, el único que lo conoce es Dios, pero Cristo nos dice, de la abundancia de tu corazón habla la boca. De lo que abunda en el corazón habla la boca. Se me salió, pues ahí estaba. ¿No? Igual, cómo nos vestimos, lo que subimos en redes, cada cosa va a reflejar lo que hay en el corazón, quieraslo o no. Pero nuestra enseñanza apunta no de afuera para adentro, al corazón. En el contexto de esta escritura de la abundancia de la boca del corazón, es la del árbol, ¿no? El árbol bueno, y, ¿se acuerdan? El hombre bueno y el malo, los frutos que dan. No puedes pegar manzanas en un nogal, ¿verdad? Tiene que ver raíces, es diferente al fruto, que es el comportamiento. Raíces es el corazón, ¿no? Y es ahí. Lo que vestimos por fuera debe ser apropiado, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Y como veíamos, lo externo debe coincidir con lo interno. Conclusión. Ser reverente tiene que ver con la adoración. ¿Escuchan bien? ¿No escuchan la música? No, se oye bien. Se escucha Ser bien. reverente tiene que ver con la adoración. No lo olvides. No, está bien. Lo más importante es la belleza interior. Lo que decíamos, lo externo debe expresar y coincidir con lo interno. Cada decisión que tomamos, querida hermana, tiene que ver con nuestra identidad, de quién somos, a quién le pertenecemos.
¿a quién le pertenece nuestro cuerpo? Le pertenece a Dios. Qué importante, ¿no? Esto es muy importante. Mujeres solteras, ¿a quién le pertenece su cuerpo? A Dios. Sí, a ver. Ay. Entonces, para terminar, la Biblia contradice tanto la actitud legalista como la descuidada. ¿Sí? Nos desafía a rechazar un enfoque crítico basado en reglas que mide la modestia por lo que vemos físicamente, en vez de ver el corazón. También nos desafía tanto hombres como a mujeres a abrazar con gozo el concepto de modestia y considerarlo una virtud hermosa en lugar de restrictiva, ¿no? O sea, un cristiano, conforme va creciendo y conforme va encontrándose con Dios, aspira más a la santidad, corre hacia el centro de la santidad, no a las orillas. A ver, ¿hasta dónde se me permite? Porque hasta ahí quiero llegar. ¿Hasta dónde sí? ¿Cuántas copas? Pues sí puedo tomar. ¿Cuántos, o sea, cuánto es sí y cuánto es no, ¿no? Al contrario, te vas hacia la santidad entre más quieres, en esta libertad, porque es por querer agradar a Dios. Y de esta forma reverencias a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, con un gozo, abrazamos esta modestia. ¿Por qué? Porque el principio es adoración, agradar a Dios. Si no examinamos las decisiones que tomamos, querida hermana, no obedecemos el mandato de Pablo, que dice en Efesios 5:15, tengan cuidado cómo andan. Tengan cuidado cómo andan. Ok, hay que tomar en cuenta siempre a Dios, no a las personas o a la policía, ¿no? A Dios. Es más, si no hemos reflexionado cómo nos vestimos, tampoco podremos ayudar a la siguiente generación a reflexionar al respecto. ¿Qué nos mueve? Cuando llamemos a las jóvenes a recordar quiénes son, les ayudaremos a decidir qué ponerse. Es una cuestión de identidad, queridas hermanas. ¿Te das cuenta? Tiene que ver con Dios. Tiene que ver con esta enseñanza. Y vamos a terminar aquí.